Muy buen día, mi nombre es Jefferson Aguilar y actualmente estoy cursando la pasantía de bioquímica. eh, y en el día de hoy les vengo a hablar un poco acerca de la asignación que es el explicar un artículo científico sobre el tema de insuficiencia renal crónica y marcadores bioquímicos en el monitoreo de la misma. Bueno, el artículo que yo elegí fue un artículo bastante reciente, ¿verdad? Que lleva como título Biomarcadores emergentes y diagnósticos avanzados en la insuficiencia renal crónica, detección temprana mediante enfoques multiómicos y de inteligencia artificial. Eh, Como aclaratoria, ¿verdad? Cuando se escucha el término inteligencia artificial, pues suele ser un poco interesante de lo que va a tratar el artículo, pero debo aclarar de que el artículo toca el tema de inteligencia artificial, pero eh, porque los científicos que desarrollaron ese artículo eh, lo utilizan para crear softwares de información para mejorar el flujo de la información, ¿verdad? Sabemos de que el tema no solo habla de los biomarcadores, que realmente es el tema principal, el cual yo voy a abordar, pero entonces habla de otros temas como ser multiómica, como ser mutaciones genéticas, que cuando se hacen estudios, estos resultados tiran muchos códigos, muchas letras, entonces con la ayuda de inteligencia artificial se hace un poco más fácil el organizar esta información. Solamente como aclaratoria, este artículo es bastante reciente, fue publicado el 13 de mayo del 2025 en el Departamento de Medicina de la Universidad de Yoda en Arabia Saudita. Como introducción tenemos de que la insuficiencia renal crónica pues es la pérdida progresiva, irreversible y de manera constante de la función renal, ¿verdad? Sabemos de que la nefrona es la unidad funcional de este sistema y que cuando hay una insuficiencia renal crónica pues estas van perdiendo su funcionalidad de manera irreversible y que también una de las principales preocupaciones y desventajas es de que todavía no se cuenta con un diagnóstico tan preciso y oportuno debido a que la enfermedad solo presenta síntomas ya cuando está en su etapa avanzada. Entonces, esta es uno de los motivos por el cual el estudiar los biomarcadores nuevos, si se podría decir así, es de bastante ayuda para poder darle un diagnóstico preciso y temprano al paciente. Actualmente en el país, los parámetros del perfil renal y otro tipo de exámenes serían el diagnóstico que se hace para pacientes con insuficiencia renal, pero a pesar de que son marcadores muy buenos, sufren algunas limitaciones, como por ejemplo ser la creatinina sérica, que esta solo se eleva cuando ya se ha perdido el 50% de de la función renal, hablando en el tema de insuficiencia renal crónica. Parámetros como ser la urea, que se puede ver afectada por la dieta, ¿verdad? Si un paciente tiene una dieta rica en proteínas y también por el catabolismo intrínseco del paciente podría verse afectada. La filtración glomerular es un parámetro que se utiliza mucho para ver el estado del paciente, pero que este podría llegar a variar, pues según la masa muscular, según la edad y según el sexo. Y sabemos de que para sacar la tasa de filtración glomerular se requieren ya constantes y por una de ellas sería la de la masa muscular y sabemos de que no todas las personas tienen la misma masa muscular, por ende se podría llegar a subestimar una insuficiencia renal crónica. La proteinuria requiere cuantificación prolongada y puede ser intermitente. Sabemos de que para medir las proteínas en 24 horas, por ejemplo, se necesita de que el paciente cumpla con todos los requisitos, pero no todos los pacientes van a cumplir con todos los requisitos al pie de la letra. Igualmente, hay pacientes que si se le va a hacer proteínas, empiezan a tomar bastante líquido, el cual podría llegar a afectar los resultados finales. También la ecografía renal es de mucha ayuda y se utiliza bastante para poder complementar el perfil renal bioquímico, pero cuando vemos un riñón en imagen, solo nos va a ser de ayuda cuando el riñón tenga obstrucciones, cuando tenga fibrosis, mientras que no nos va a decir si realmente el paciente está atravesando por un proceso en ese momento. Entonces, después de conocer algunas limitaciones de los biomarcadores tradicionales,
Vamos a estudiar un poco acerca de lo que trata el artículo y entre ellos está el biomarcador de lipocalina asociada a la gelatinasa de neutrófilos, que este biomarcador pues es una proteína de 25 kilodalton que es producida por los túbulos distales y por los gránulos secundarios de algunas células blancas como ser los neutrófilos. En condiciones normales, pues debemos de saber que esta lipocalina es prácticamente nula, o sea, un paciente normal no va a presentar concentraciones de lipocalina, sino que la lipocalina se empieza a elevar cuando hay un daño en las células del túbulo distal. Por ejemplo, en una insuficiencia renal crónica, se van perdiendo las nefronas, entonces esto hace que haya una estimulación de la interleucina 1 beta, el interferón alfa, y la interleucina 6. Entonces, esta estimulación va a provocar que el gen LSN2, por así decirlo, se mantenga encendido. Entonces va a empezar a liberar más lipocalina. Las células de los túbulos distales van a empezar a liberar más lipocalina y este sería prácticamente un biomarcador de daño porque su concentración va a ser directamente proporcional al daño que está sufriendo el paciente en los riñones. Por ejemplo, en una insuficiencia renal crónica, la elevación de la lipocalina no es brusca, o sea, si se le hace un estudio de lipocalina a un paciente con insuficiencia renal crónica, se tiene que ver de que los niveles de esta proteína sean bastante constantes. También el estudio de este biomarcador sirve para poder monitorear el cómo se encuentra un paciente con insuficiencia renal crónica o cómo ha evolucionado con el tratamiento, debido a que si se sabe que ya es un paciente diagnosticado con insuficiencia renal crónica y se le hace el estudio de lipocalina y anteriormente se le dio un fármaco, como por ejemplo el antagonista del receptor de angiotensina 2, y si las concentraciones se encuentran bastante estables, significa de que el medicamento sí pudo ejercer su función. ¿Y cómo podemos detectar esta lipocalina en un paciente con insuficiencia o un paciente normal? Mediante una ELISA o quimioluminiscencia automatizada. El siguiente biomarcador que trataba el artículo es la cistatina C. La cistatina C es una proteína de 13 kilodalton que es producida por todas las células nucleadas del cuerpo. Esta es filtrada libremente por el glomérulo y luego es reabsorbida en la célula del túbulo proximal donde se cataboliza completamente. Entonces, si no es una proteína específica de riñón, ¿por qué nos ayudaría en una insuficiencia renal? Pues porque su concentración sérica, o sea, la concentración de sangre, depende exclusivamente de la tasa de filtración glomerular. O sea, es un biomarcador que nos dice que si está en altas concentraciones, pues es indirectamente proporcional la tasa de filtración glomerular. O sea, a mayor cantidad de cistatina C se encuentra en el organismo, más disminuida va a estar la tasa de filtración glomerular. Y una ventaja que tiene, pues es que esta no depende de la masa muscular como ser la creatinina, ¿verdad? Que esta sí podría llegar a verse afectada, entonces por eso se hace un poco más preciso el estudio de esta cistatina. De hecho, actualmente se menciona el artículo que se quiere implementar una fórmula donde la tasa de filtración glomerular se utilice la cistatina C más la creatinina y luego aplicar la fórmula, porque como la cistatina C no depende exclusivamente de la masa corporal del paciente. Entonces, como ventaja tendríamos de que pues es muy fácil de medir, se puede medir con inmunofilometría, inmunoturbidimetría, pero como desventaja pues podríamos decir de que no es tan específica y que debería realizarse en conjunto con otros biomarcadores. El siguiente marcador o biomarcador, pues es la molécula de lesión renal. Esta es uno de los marcadores bioquímicos más finos que se tiene para poder evaluar la insuficiencia renal crónica. Esta es una glicoproteína de membrana que se expresa solamente cuando hay un daño del riñón. Entonces, si hay un daño tubular de la nefrona, va a haber una activación del ARN mensajero de la molécula de lesión. Este receptor va a salir al lumen tubular y va a poder ser medido en orina. Prácticamente nos indica la actividad de daño estructural progresivo. O sea, si hay altas cantidades de molécula de lesión renal, nos dice que realmente el paciente sí está en un estado activo de la insuficiencia renal. O sea, hay un daño activo en ese momento.
entonces esto lo hace va a ser bastante específico. Y pues en cuanto a la ayuda del monitoreo, pues nos dice de que si hay una reducción en un paciente que se sabe que tiene insuficiencia renal, significa de que la terapia antifibrótica realmente está ejerciendo su efecto. Lo podemos medir mediante ELISA y tecnología Luminex, pero tiene como una limitación pues de que todavía no hay métodos tan estandarizados, y que también a veces puede aumentar debido a otras nefropatías. Entonces, hacerla en conjunto con otros biomarcadores como los que hemos visto sería de mucha ayuda para dar un mejor diagnóstico. El siguiente biomarcador es el receptor soluble de activador de plasminógeno tipo uroquinasa. Este es una glicoproteína derivada del receptor de activación de plasminógeno tipo uroquinasa que está expresado en células inmunitarias como ser linfocitos T, como ser neutrófilos, y que en un ejemplo, una insuficiencia renal crónica, pues sabemos de que el paciente está en un estado inflamatorio crónico, ¿verdad? Bastante activo. Entonces, este receptor lo que hace es activar de manera anómala los podocitos. Los podocitos son células claves en el riñón que ayudan a la filtración. Entonces, lo que hace este receptor pues, es que activa la integrina beta 3 y degrada, por así decirlo, los podocitos de manera de que hace que los podocitos pierdan los pedícelos y que haya una mayor filtración, causando una proteinuria. Este entonces se le conocería como un marcador de pronóstico porque predice la progresión a una enfermedad terminal. Este lo podemos medir mediante ELISA de alta sensibilidad, pero tiene una desventaja y es de que todavía no hay métodos tan estandarizados también como el anterior y que no es tan específico de riñón, ¿verdad? Siempre se recomienda realizarlo con otro tipo de biomarcador, pero que este realmente sí sería un biomarcador bastante sensible porque a mayor cantidad de receptor significa de que el paciente está más predispuesto a desarrollar más rápido ya una etapa terminal. También se utiliza bastante en la monitorización de, por ejemplo, si se va a hacer un trasplante de riñón, se debe de tratar primero bajar las concentraciones de este receptor, porque si se hace por ejemplo, un trasplante de riñón, este tipo de receptor siempre va a seguir activando los pocitos y va a seguir atacando las nuevas células del otro riñón. Y como último marcador bioquímico tenemos el factor de crecimiento de fibroblastos, que este es una hormona secretada por los osteocitos y nos podemos hacer la pregunta de cómo un biomarcador que es secretado por osteocitos nos puede ayudar en la insuficiencia renal. Pues sí, de mucha importancia porque el factor de crecimiento de fibroblastos aumenta cuando el fósforo aumenta las concentraciones en sangre. Entonces, si hay un aumento de fósforo en sangre, significa de que la tasa de filtración glomerular no está siendo la correcta. Entonces, este vendría siendo un biomarcador que indirectamente proporcional nos dice cómo está la filtración glomerular. Entonces, este lo podemos llegar a medir por ELISA y por inmunoensayo de doble epitopo. Y pues este biomarcador nos dice que en niveles altos, un paciente, por ejemplo, con insuficiencia renal, este tiene mayor riesgo, ¿verdad?, a la mortalidad y que si hay una progresión acelerada o de manera constante, el paciente está bastante predispuesto a llegar a las etapas finales debido a de que si no se está, si hay una alta concentración, pues significa de que la tasa de filtración glomerular pues está bastante mal. Esta sería la bibliografía del artículo que utilicé. Y esto sería todo acerca de los biomarcadores que se utilizan en la insuficiencia renal crónica. Muchas gracias.